Bueno, me oís más o menos, ¿no? Si no, como la sala es pequeña, yo creo que me podéis escuchar sin necesidad de micro. Muy bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias a la alcaldesa, al ayuntamiento, por brindar la oportunidad de hacer la jornada aquí. Como ya he insistido, o como ya he comentado, esta jornada no es un hecho excepcional. Ahora mismo todos los grupos de acción local están haciendo algún tipo de jornada, algún tipo de actividad. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene todo esto? Bueno, pues me vais a permitir que os comente un poquito el tema. Vamos a ver. La construcción del territorio como un ámbito en el que ocurren cosas y, sobre todo, como un ámbito en el que viven gente que aspira a desarrollar su vida y aspira a estructurar aquello para que sus ciudadanos sus descendientes puedan seguir viviendo, no es un proceso uniforme. O sea, se puede construir territorio de muchas formas. Se puede llegar a una orden desde Bruselas y decir cómo tienen que ser las cosas, o puede llegar desde Madrid o desde Oviedo. Esos modelos existen, han funcionado y se han desarrollado. Pero también hay otra forma de construir territorio, y es contando con la gente. Es, en vez de partiendo de la premisa de que las administraciones o los responsables políticos pues tenemos la solución y tenemos la varita mágica que arregla todo, pues pensar que la gente que está en el territorio pues también tiene cosas que decir, también tiene cosas que opinar, ¿no? La historia de la Administración ha sido un balanceo entre estos dos planteamientos. O sea, es decir, tenemos épocas en que se tiene muy en cuenta lo que ocurre a la gente y épocas que menos. Hace como 20 o 25 años, la Unión Europea tuvo la idea de que para construir el territorio rural, aquí estamos hablando de territorios rurales, no era posible hacerlo sin contar con la gente del territorio. Y contar con la gente del territorio no era solamente de vez en cuando reunirlos y preguntarles cosas y escuchar, sino que contar con la gente del territorio significaba devolver responsabilidad y capacidad a esa gente del territorio, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor es que hay una serie de recursos económicos o de actividades que no las tiene que desarrollar la Administración, sino que tiene que desarrollarlas la sociedad organizada. Esa es la idea del líder. La idea del líder es, vamos a quitar un poquito de en medio a la Administración, vamos a devolver un poco el protagonismo a la ciudadanía, que esa ciudadanía se organice, que establezca una estructura, y vamos a permitir que esa estructura pueda hacer cosas. Y esa estructura se llama Grupo de Acción Local. Un grupo de acción local no son los alcaldes que se juntan para repartirse dinero, no es una especie de estructura burocrática que aparece en el boletín oficial de la provincia o el boletín oficial del Estado o el boletín oficial del Principado de Asturias, sino que un grupo de acción local es la sociedad organizada, es decir, los colectivos que existen, las organizaciones sociales, los empresarios, las organizaciones agrarias, las organizaciones ambientales y también, evidentemente, las administraciones. Todo eso forma un conjunto que se crea ex professo, que asume un poco la responsabilidad de hacer cosas en ese municipio, en ese concejo, en ese espacio de grupo de acción local. Bien. Esto empezó hace casi 25 o 30 años y empezó siendo financiado íntegramente por la Unión Europea. O sea, no lo pagaban los Estados. Era una iniciativa comunitaria, 100% de financiación comunitaria. Y empezó muy tímidamente, un poquito en plan experimental con algunos grupos de acción local, pero luego se fue generalizando. Cobró más protagonismo, se vio que realmente era útil y fue tomando además más carta de naturaleza. Al final se asoció a lo que es la política agraria común, lo que es la política de desarrollo rural. Forma parte, está enclastado ahí. Bien, es verdad que tiene una especie de planteamiento un poco separado, un poquito independiente y que se analiza de una forma un poquito autónoma respecto de la otra. En el Principado de Asturias, tanto en el periodo anterior de programación como en este periodo de programación actual, la verdad es que se le ha dado bastante importancia. Los grupos de acción local en Asturias, que son 11, gestionan globalmente hasta la fecha 70 millones de euros. Y digo hasta la fecha porque ya estamos planteando una revisión de manera que a lo largo de todo el periodo puedan llegar a gestionar hasta 100 millones de euros. Un poquito más, 103 millones de euros. Bien. Pero lo importante con todo no es que los grupos gestionen dinero, sino que lo gestionen de forma distinta.
Es decir, y sobre todo que se hagan cosas distintas. Los grupos de acción local y el líder no es una ventanilla más que abre la Administración para que lleguen allí los potenciales beneficiarios, presenten sus instancias, se analice y al final les den o no les den dinero. No, se supone que los grupos de acción local es un ámbito para que la gente sea asesorada, sea analizada, sea acompañada y que incluso desde el grupo se sugieran cosas que puedan ocurrir. Es decir, los grupos no son burocracia, son el tejido social y lo deseable es que estén impregnados o impregnando ese tejido social, sepan lo que está ocurriendo en el territorio, sepan cómo se van movilizando las cuestiones, sepan qué posibilidades hay y hagan ese acompañamiento. Bien, como lo que suele ocurrir es que al final, por suerte o por desgracia, lo que predomina es la ventanilla y es la sensación de la convocatoria y es el apoyo financiero, pues realmente hemos pretendido aprovechar estos meses que tenemos, este mes de febrero, marzo, que los grupos están relativamente tranquilos porque la ventanilla está abierta pero todavía no hemos cerrado la ventanilla, para poder hacer esta labor explicativa, para poder ir a la sociedad, ir a la gente, ir al territorio y contar un poco lo que son los grupos, cómo funcionan, qué sois vosotros, qué es la ciudadanía organizada y las posibilidades que hay. Y esa es la razón de que 11 grupos de acción local estén haciendo 11 jornadas distintas, cada una con una temática distinta. Porque si algo caracteriza a un grupo es su adecuación al territorio. Es decir, las cosas que hacemos a través de los grupos de acción local son aquellas que razonablemente cabe pensar que salen mejor haciéndolas a través de los grupos de acción local que haciéndolas directamente a la Administración. Si no hubiera ninguna diferencia entre hacerlo la Administración o hacerlo los grupos, pues lo haría la Administración directamente. Lo hacemos a través de los grupos de acción local porque entendemos, primero, que eso da responsabilidad al territorio, pero sobre todo porque entendemos que eso puede salir mejor, que incorporamos cosas y matices que no podríamos tener en cuenta si lo hiciéramos desde la Administración. Así, los 11 grupos de acción local son distintos, tienen distinta composición, tienen distinto territorio, incluso podrían tener distintas ayudas, distintas líneas de intervención y distintas líneas de apoyo. Bien. Lo que se hace y lo que se apoya en el ámbito de un grupo de acción local no es lo que se nos ocurre. O sea, no es que llegamos un día y decimos, pues hoy vamos a apoyar turismo rural o hoy vamos a apoyar industria agroalimentaria. Se supone que al inicio del periodo de programación, estamos hablando del año 16, 15, 16, hay que hacer una estrategia. Hay que hacer un documento estratégico que analiza el territorio que forma parte de ese grupo, que ve qué cosas son importantes, que ve qué carencias hay, que analiza cuáles son las potencialidades y que a partir de ahí fija cuáles son los objetivos y hacia dónde debe ir el dinero. Y a partir de ese momento, anualmente, en sucesivas convocatorias, se va destinando dinero pues a esos objetivos que hemos interpretado. Precisamente esta mañana hemos estado reunidos con los grupos porque estamos a mitad de camino en este periodo de programación. Los periodos de programación duran 7 años. Estamos a mitad de camino en este periodo de programación y la idea es revisar la estrategia. La idea es ver si los objetivos que nos habíamos planteado, que se habían planteado los grupos, en este caso bajo Nalón, al inicio de esta singladura, pues se van cumpliendo, no se van cumpliendo, si vamos subvencionando las cosas que pensábamos que íbamos a apoyar, si vamos movilizando el tejido social o no lo vamos movilizando. ¿Por qué? Pues porque queda otra media etapa y porque en esa media etapa pues puede ser que tengamos que rectificar un poco el rumbo y que además podamos orientar los fondos en otra dirección. En consecuencia, este grupo, como todos los grupos, en las próximas semanas pues iniciará ese proceso de revisión de lo que es el instrumento de referencia, que es la estrategia. Bien. En esa estrategia, básicamente, se definen las dos cosas que tiene que hacer un grupo. Primero, contribuir a crear tejido social, que es esto, y segundo, apoyar iniciativas. Y hay 3 tipos de iniciativas posibles. Unas, las que desarrollan los emprendedores, los empresarios, la gente en general, para desarrollar iniciativas productivas, que es la mayor parte del dinero y la mayor parte de los recursos económicos. Es decir, la mayor parte del dinero va a ese tipo de cosas. Y que además en el ámbito del Principado de Asturias y en el PDR los grupos pueden apoyar muchas cosas. Con carácter general, en otras comunidades autónomas, los grupos solo tienen capacidad para apoyar diversificación económica. O sea, lo que no es agricultura propiamente dicha. Aquí, sin embargo, el elenco de cosas que pueden apoyar es muy superior.
Bien es verdad que hemos hecho una delimitación y que lo que apoya el grupo no lo apoya la Administración y que lo que apoya la Administración no lo apoya el grupo, entre otras cosas para evitar la doble ventanilla y para evitar que dineros que salen todos del mismo fondo, que es el fondo comunitario FEADER, pues puedan ser objeto de tratamientos distintos. En el caso de Asturias, los grupos manejan bastantes más líneas de acción que lo que manejan, como os decía, en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, todas las actuaciones en materia de apoyo a la formación las desarrollan los grupos de acción local. Todas las actuaciones en materia de modernización de explotaciones agrarias, excluidas las explotaciones de vacuno, que esa se la reserva la Consejería, la desarrollan los grupos de acción local. Por ejemplo, todas las acciones en materia de apoyo a micropymes agroalimentarias también las llevan los grupos de acción local. La Consejería se reserva las pymes y las grandes empresas. Por ejemplo, todas las acciones propiamente dichas en materia de diversificación económica. Por ejemplo, el famoso ticket del empleo rural, que es una especie de incorporación de jóvenes no agrarios. Igual que hay una incorporación de jóvenes agrarios que las lleva la Consejería, pues hay una incorporación de jóvenes no agrarios que llevan los grupos de acción local. Por ejemplo, pues acciones en desarrollo forestal o desarrollo agroforestal, también lo llevan los grupos de acción local. En fin, es un catálogo, evidentemente, infraestructuras al servicio de la comunidad de servicios, mejoras patrimoniales, mejoras de dotaciones de servicios, mejoras ambientales. Estamos hablando de un catálogo muy amplio. Tan amplio es que en 2 convocatorias que llevamos, pues prácticamente nos hemos comido la mitad del dinero que había originalmente previsto. Y tan amplio es que, como os decía, pues vamos a aumentar la dotación de manera que los 70 millones iniciales que tenían los líderes para trabajar en el Principado se van a convertir en el orden de 100, que no es ningún regalo o que seamos muy generosos, es simplemente sentido común. Los grupos gastan bien, tienen un retorno importante de Bruselas, pues bueno, vamos a aprovecharlo, ¿no? Bien. Pero además de estas actividades productivas, que son las que realizan los empresarios, los grupos apoyan 2 tipos de actividades que llamamos no productivas. Unas, que lo ha comentado antes la alcaldesa, se refieren a actuaciones propias de los concejos, de las entidades locales, donde no hay demasiado dinero, pero hay dinero. Y digo que no hay demasiado dinero porque a veces surge el mito de que todo el dinero del líder se lo llevan los ayuntamientos, que se reparten en cosas de los ayuntamientos. La cuenta, os digo que el porcentaje establecido es que por cada 100 euros que se gasta en temas en inversión de emprendimiento, pues los ayuntamientos se llevan como máximo 15. O sea, no más del 15% del dinero del líder en acciones de emprendimiento se destina a entidades locales. Bien. Y luego hay una tercera partida, que es aproximadamente un 10%, para que os hagáis una idea, un 75% va a emprendedores, empresarios, actividades productivas, 75%, un 15% va a ayuntamientos y aproximadamente del orden de hasta un 10% iría a organizaciones sin ánimo de lucro. Es un poco el objetivo de esta jornada. Cuando el grupo me planteó esta jornada, lo que me comentó es: queremos fortalecer la participación de las asociaciones y de las organizaciones en el líder. Y a mí me parece muy bien, porque el líder, como os decía, es sociedad civil organizada, es estructuración de los sectores. Si al final se convierte solamente en una reunión de alcaldes con 2 o 3 organizaciones empresariales, pues vamos bien. Lo razonable es que todas las organizaciones no gubernamentales, todas las organizaciones sociales que existan en un territorio estén presentes en el líder. No solo estén presentes, sino que además hagan cosas. Entonces, un poco el leitmotiv es que hay una dotación, pues yo tampoco me gusta decir que hay muchísimo dinero ni hay poco dinero, pero hay una dotación suficiente y razonable como para que las organizaciones sociales podáis plantear o puedan plantear actividades económicas, no necesariamente productivas, es más, no productivas, que es un dinero que se puede aprovechar, ligado a temas de formación, ligado a temas de prestación de servicios, ligado a temas de mejora infraestructural incluso, y que está a disposición de las asociaciones. Es verdad que es dinero público, y es verdad que es dinero público de los ciudadanos asturianos un poquito, muy poquito, de los ciudadanos españoles un poquito más, pero sobre todo de los ciudadanos europeos. Entonces, el nivel de exigencia es alto, o sea, el nivel de rigor en el gasto y de seguridad es notable. Y eso, pues está bien, porque de alguna forma tiene que ser así, es dinero público y tenemos que entender que se tiene que gastar de forma correcta. Hasta ahora lo que estamos viendo en las sucesivas convocatorias es que
Yo no me he traído las cifras exactamente en Bajo Nalón, pero mi impresión es que no cubrimos toda la dotación que tenemos en materia de asociaciones. En el caso de Bajo Nalón sí se cubre, pero en otros grupos de acción local no estamos cubriendo. Estamos un poquito insatisfechos. Sí nos gustaría que el tejido asociativo estuviera presente, consiguiera esas dotaciones y consiguiera ejecutar proyectos. Pero yo creo que más que el hecho en sí, fíjate, de que os presentéis a las convocatorias, obtengáis proyectos y los desarrolláis, es que estéis presentes en la vida ordinaria del líder. Que estéis presentes en la vida ordinaria del líder. Es decir, esto no es… Al líder no se viene, yo os lo digo mucho a los alcaldes, al líder no se viene a conseguir dinero, no se viene a trincar para tu municipio, si queréis, en unas palabras un poco desafortunadas. Se viene a construir ciudadanía y a construir territorio social. Para el líder es mucho más importante que el dinero que da a las asociaciones, el que las asociaciones estén presentes en el propio funcionamiento del líder. Porque las decisiones que se toman el líder no las toma el gerente solo. O sea, se llevan a la asamblea, se vota, se discute, se aprueban. Los criterios de selección de las operaciones para adjudicar las ayudas, que están fijados antes, como no puede ser de otra forma, sin embargo, se discuten antes y se llevan una vez aprobados, son conocidos. Y todo eso forma parte de esta maraña de crecimiento. Vuelvo al principio, no quiero alargarme mucho, ya llevo 10 minutos más de lo que me había puesto en la programación, pero vuelvo al principio para acabar. Como decía, hay muchas formas de construir el territorio rural. Y yo no sé cuál es la buena ni cuál es la mala. Hay muchas. Pero a mí hay una que me parece que es mejor, y es la que devuelve responsabilidad a los actores territoriales. O sea, me parece que es mejor que la gente que estáis en el territorio tengáis algo más que capacidad para votar cada 4 años o capacidad para contestar cuando sale una información pública arreglada, sino que podéis estar permanentemente, un día sí y otro también, si queréis, en el día a día de lo que ocurre. El líder es un pequeño paso en esa dirección. Es verdad que no abarca toda la cantidad de cosas que puede suponer el desarrollo rural. Es verdad que no incluye la educación, no incluye la cultura, no incluye la sanidad, no incluye las infraestructuras. Es verdad, pero en tanto que el líder siga funcionando y siga funcionando razonablemente bien, estamos diciendo a otros ámbitos de la actividad pública, a otras administraciones, a otros sectores, que es posible y que se pueden hacer cosas para la gente, con la gente y para beneficio de todos. Es una especie de referente de que podemos hacer las cosas de otras maneras. Cuando decimos que el territorio quiere cobrar protagonismo, finalmente nos dicen, bueno, pero es que eso no puede convertirse en un movimiento asambleario, eso no puede ser un no saber dónde se va, eso no puede ser una especie de cosa sin planificar. Y nosotros decimos, sí, claro, pero es que el líder no es un monumento asambleario, no es una serie de cosas incoherentes, no es no saber dónde se va, hay una estrategia, hay unas bases y es una organizada. Pero en el líder las decisiones las toma el territorio y las administraciones las tratamos de hacer operativas. Es verdad que con los marcos que establece la legislación, porque el dinero público hay que gastarlo conforme a los criterios públicos, es cierto. Pero, al final, la prioridad en la decisión la debe tomar el territorio. Y eso a mí me parece que es bueno, porque además de que invierte dinero sobre el territorio, permite eso tan importante, y es que los que estáis aquí os sintáis un poco protagonistas y responsables de vuestro destino. Y hacer ciudadanos libres o ciudadanas libres que quieran asumir su destino, pues es la mejor forma del progreso. Lo otro es hacer sociedades mantenidas, alimentadas, a la espera de que lleguen desde Madrid, desde Bruselas o de no sé dónde, diciendo lo que tenemos que hacer. Lo cual, en algunos casos, en una visión global puede estar justificado, pero en la decisión a corto plazo del día a día de un territorio, pues yo creo que no está justificado. Y nada más, esa es la introducción que quería hacer. Si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, independientemente del debate, pues yo estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por venir. Para mí es muy importante ir al territorio, veros las caras. Los que trabajamos en un despacho corremos el riesgo de convertirnos en unos burócratas que no nos enteremos de nada, que pensemos que estamos haciendo las cosas bien y que, sin embargo, estemos absolutamente alejados en la realidad. Así que cualquier comentario que hagáis y cualquier pregunta que tengáis, pues trataré de responderla y será bienvenida. Y nada más. Muchas gracias. Llegas en el momento culminante. Bueno, muy bien.